Buenos días, soy Eva López Cesar y con su permiso me dispongo a realizar la defensa de mi programación didáctica para el curso escolar 2020-2021, como señala la presente orden de convocatoria. Una de las referencias que tuve en cuenta a la hora de realizar mi programación titulada Pequeños Exploradores fue la de Branner, donde dice: la educación debe no solo a la transmisión de la cultura, sino también un proveedor de visiones alternativas del mundo y un fortalecedor de la voluntad de explorarla, ya que la exploración será el eje principal de mi programación. Según la orden X por la que se convoca el procedimiento selectivo de ingreso y acceso al cuerpo de maestros en la Comunidad Autónoma de Galicia, mi programación está basada en la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación, LOE, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, LONCE, y el Real Decreto 1630/2006 del 29 de diciembre de enseñanzas mínimas y el Decreto 330/2009 del 4 de julio por el que se establece el currículum de educación infantil en nuestra comunidad. Esta programación se sitúa en el tercer nivel de concreción y para elaborarla se tuvieron en cuenta, por un lado, el segundo nivel de concreción, el proyecto educativo, y el primer nivel de concreción, el Decreto 330/2009. En este caso, los pequeños exploradores a los que va dirigida esta programación son los alumnos y alumnas de quinto infantil de un centro de educación infantil y primaria, un CEIP, de línea 2 de una zona urbana de la provincia de La Coruña. La situación económica de los habitantes de la zona es de nivel medio. Algunos de los recursos culturales y educativos cercanos al centro son la Casa de la Cultura, bibliotecas, asociaciones o residencias de ancianos, la cual visitaremos en la unidad 14. Las instalaciones de nuestro centro educativo cumplen las exigencias establecidas en el Real Decreto 132/2010 del 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros, en los que podemos encontrar con un pabellón, un patio cubierto, un patio exterior bastante amplio y una zona verde en la cual encontraremos el huerto del colegio. Además, contamos con servicio de comedor regulado por el Real Decreto 132/2013 del 1 de agosto. El desarrollo de las horas lectivas se produce dentro de una jornada única, regulada por la Orden del 29 de mayo de 2008, por la que se establece el procedimiento para la implantación de la jornada lectiva en una sesión única de mañana o mixta, y estará complementada con las actividades extraescolares que organiza el AMPA del centro. Estos pequeños exploradores son un grupo de 24 alumnos y alumnas, por lo que se respeta la red establecida en la orden del 25 de junio del 2009 y en la orden del 12 de marzo del 2013, por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes. Siguiendo a Piaget, se encuentran en el periodo preparacional, caracterizado por el pensamiento egocéntrico, sincrético e irreversible. En esta etapa, el lenguaje se enriquece a gran velocidad y desarrolla la imaginación. La lengua del entorno es el castellano. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 79/2010 del 20 de mayo para el pluralingüismo y las directrices del proyecto lingüístico, se determinó que la lengua vincular será el castellano, cuidando que se adquieran competencias lingüísticas en otro idioma oficial de la comunidad, el gallego, y se inician en el conocimiento de la primera lengua extranjera, el inglés. Dentro de la diversidad del grupo clase, siguiendo el decreto 229/2011 del 7 de diciembre, por el que se regula la atención a la universidad en los centros, cuento con varios casos con necesidades específicas de apoyo educativo, NEAE, las cuales detallaré más adelante. Una vez conocidas las características de nuestros pequeños exploradores, es la hora de conocer qué queremos alcanzar con esta aventura, es decir, los objetivos. Los objetivos, en palabras de Bloom, son las finalidades y los resultados deseados de las acciones educativas. Como tutora, soy la responsable de establecerlos. Para ello, tuve en cuenta el Decreto 330/2009 del 9 de junio, el proyecto educativo y la programación didáctica de ciclo. Estos objetivos se dividen en las 3 áreas de conocimiento. Un ejemplo para el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal sería identificar y expresar sus propios sentimientos y emociones y reconocer la de los demás. Para el área de conocimiento del entorno, progresar en la formalización de hipótesis que den explicaciones a las modificaciones del entorno, y para el área de lenguajes, comunicación y representación, utilizar las 2 lenguas oficiales oralmente, con el propósito de expresar sentimientos, emociones e ideas. Para alcanzar dichos objetivos es necesario trabajar una serie de contenidos, definidos por Escamilla como un elemento de la planificación curricular que desarrolla
y concreta los objetivos. Los contenidos que planteo tienen como base legal el Real Decreto 1630/2006 del 29 de diciembre y nuestro decreto curricular. Parten de los establecidos en la programación de ciclo. Estos contenidos se organizan en áreas correspondientes en los ámbitos propios de experiencia y del desarrollo infantil y a su vez en bloque de contenidos. Un ejemplo para el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal sería identificación y control progresivo de las emociones, vivencias, preferencias e intereses. Para el área de conocimiento del entorno, la exploración de los elementos y objetos y sus características, reconociendo su utilidad. Y para el área de lenguajes, comunicación y representación, gusto por el uso de las tecnologías de la información y de los medios de comunicación como herramientas de exploración e investigación, como en la unidad 1 a través de la aplicación ClassDojo. El siguiente apartado de la programación habla de las competencias básicas, que aunque en el currículo de educación infantil no constan como un elemento obligatorio, sí se resaltan en el anexo 2 del mismo la necesidad de que se inicien desde el comienzo de la escolarización para que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente. El trabajo por proyectos y la resolución de problemas serán dos de los métodos que utilizamos para el desarrollo de las competencias. Algunos ejemplos para trabajar las competencias pueden ser la utilización de códigos QR, como en la unidad 3 titulada Explorando el otoño, donde trabajaremos la competencia de tratamiento de la información y competencia digital, o proporcionándoles pequeñas responsabilidades, aportándoles confianza y dejando que tomen decisiones en el transcurso de actividades, lo que contribuye a la consecución de la competencia de autonomía e iniciativa personal. Por otro lado, la LOE 11 destaca que en todas las etapas educativas se debe hacer un especial hincapié en la transmisión de valores. Los valores deben ser objeto de educación en la medida en que deben ser descubiertos, asumidos y desarrollados por los propios alumnos y alumnas. Debemos tener presente que los valores se transfieren a través del comportamiento del día a día y con el ejemplo práctico. Es por eso que aprovecharemos cualquier momento del día, las rutinas, realización de actividades, rincones, por ejemplo, para fomentar valores. El siguiente apartado a abordar será la metodología. Según César Coll, la metodología, los principios metodológicos son la relación existente entre el mediador del saber y el estudiante, relación que da respuesta al cómo enseñar. Los principios de intervención educativa que orientarán mi práctica docente son el principio de aprendizaje significante Ausubel, el principio de globalización de Crowley, esto se ve al contar con la mascota de aula Russell, un explorador al que acompañamos en sus aventuras, el principio de socialización de Vygotsky, el principio de juego de Froebel, que será de gran importancia durante las diferentes unidades, el principio de creatividad de Robinson, entre otros. Para la organización del ambiente, fundamental para la consecución de las intenciones educativas, tendremos en cuenta la organización espacial y temporal. En cuanto a los espacios, en el aula tendré espacios en los que podemos realizar actividades grupales, como asambleas, puestas en común de opiniones o autoevaluaciones, y espacios en los que los niños y niñas se puedan sentir cómodos trabajando individualmente, por parejas o grupos de trabajo. Por otro lado, mi aula contará con diversos rincones, en los que los niños podrán dar respuesta a sus necesidades de una manera motivante y autónoma. Los rincones fijos serán el país de las letras, donde encontraremos todo tipo de material relacionado con la lectoescritura, como letras de madera o pizarras. País de los números, donde encontraremos con diversos recursos para trabajar las habilidades lógico-matemáticas, como por ejemplo regletas, tangram, geoplanos. El país del arte, donde estarán los materiales para realizar diferentes actividades plásticas y la mesa de luz, y el país de la imaginación, en la cual tendremos un espacio para el juego simbólico, donde encontraremos juguetes no estructurados, el arcoíris de Waldorf, etc. Además, contaremos con zonas diferenciadas como la de la higiene y el aseo, la de los percheros, la biblioteca, la zona TICS y la zona de proyecto. Fuera del aula contamos con la biblioteca de centro, los pasillos, el aula de psicomotricidad, el aula de la sala de juegos, el aula de música, entre otros. En cuanto al tiempo, se combinarán tiempos de rutinas con tiempos de actividades específicas, respetando siempre la flexibilidad que debe acompañar al alumnado de esta edad. A continuación, presento la secuenciación de rutinas y momentos significativos de mi aula. El primer momento son las rutinas de entrada. Entramos de forma ordenada, nos saludamos en la puerta, colgamos nuestras mochilas y abrigos y nos sentamos en asamblea. En el segundo momento es el momento de la asamblea. El encargado, asignado por orden de lista,
Pasará lista, contando los niños y las niñas que faltan, y los que no, con la ayuda de las regletas. Nos indicará qué día es y el tiempo que hace, y pondrá en la pizarra su nombre. A continuación saludaremos a nuestra mascota de aula, y por turnos hablaremos sobre lo que haremos ese día. El encargado será el que coloque los pictogramas adecuados en la secuencia de rutinas del día. El tercer momento son las actividades específicas. En este momento los niños estarán sentados en sus pupitres, divididos por equipos de trabajo. Aquí se realizarán actividades de lógica matemática, de acercamiento a la lectoescritura, arte, entre otras cosas. El cuarto momento son las actividades variables. Serán aquellas actividades en las que un especialista vendrá a clase a impartir actividades específicas. El quinto momento, rutina de higiene y merienda. Momento para asearse y merendar de forma limpia y ordenada, donde se trabajarán valores como la educación ambiental o la educación para la salud. El sexto momento es el recreo. De forma ordenada saldrán al patio donde estarán 30 minutos, siguiendo la orden del 22 de junio de 1997, y allí podrán jugar libremente en el patio infantil, bajo la vigilancia de los docentes de guardia, atendiendo especialmente al alumnado con NEAI. El séptimo momento es la rutina de higiene y descanso. Al llegar al patio, irán al baño y nos sentaremos en asamblea. Hablaremos de forma ordenada cómo nos fue e intentaremos solucionar los conflictos que pudieran llevarse a cabo. A continuación tendremos nuestro momento de relajación, en el que realizaremos diferentes actividades como escuchar música tranquila, darnos masajes, contarnos cuentos, hacer yoga, etc. El octavo momento son los rincones. Es la última sesión de la jornada, respetando la curva de fatiga de Kraepelin. El noveno y último es la rutina de salida. Unos minutos antes de irse de clase recogerán los rincones y se sentarán en asamblea. Hablaremos de lo que hicimos durante ese día y haremos un recordatorio de lo que aprendimos. A continuación, de forma ordenada, se asearán, recogerán sus cosas y se colocarán en fila para irnos para casa o para el comedor. En relación a las actividades, estas serán activas, globalizadoras, contextualizadas y relacionadas con el proyecto anual, así como significativas para el proceso de desarrollo del alumnado, adecuadas a su edad y momento de madurez, y a las características individuales de cada niño y niña. Como hilo conductor, para estas tendremos a Russell, la cual se encargará de encaminarnos hacia estas. Algunos ejemplos de actividades son actividades de expresión lingüística, de expresión plástica, de expresión musical, de acercamiento a la lectura, de psicomotricidad, de lengua extranjera, entre otras. Este tipo de actividades, como cualquier otra, se diferencian por la forma de agrupamiento. Habrá actividades en gran grupo, como la asamblea, en pequeño grupo, como el trabajo en rincones, actividades en equipo de trabajo y actividades individuales. Atendiendo a sus momentos de realización, estas serán iniciales, de desarrollo y finales. También llevaremos a cabo otro tipo de actividades como son las complementarias, las cuales están incluidas en la programación general anual, como salidas a la biblioteca próxima al centro, la residencia de ancianos o las celebraciones de los festivales como el Magosto, el Carnaval, y también las conmemoraciones, teniendo en cuenta la orden de calendario escolar, como es el Día de las Letras Gallegas en la unidad 14, a través de canciones populares recitadas por los mayores del centro de día vecino. Por otro lado, están las actividades extraescolares, gestionadas por el AMPA del centro, en la que podemos encontrar el programa de Luditarde, Deporte en el Centro, Teatro, Sonicreques, entre otras. Por último, mencionar las actividades de refuerzo y ampliación, a las que nos referimos en el apartado de atención a la diversidad. Para llevar a cabo estas actividades es necesario hablar de los recursos que necesitamos. Respecto a estos, haré una división entre recursos ambientales, personales y materiales. En relación a los recursos ambientales, damos mayor importancia a nuestro aula, además del patio del colegio, el aula de psicomotricidad, biblioteca, aula de juegos o comedor, entre otros. En relación a los recursos personales, el primero a tener en cuenta son los pequeños exploradores, mis alumnos, con sus necesidades y características. Otros recursos serán los propios miembros de la comunidad educativa, yo como tutora, el profesor de apoyo, los especialistas, el departamento de orientación, maestro de PT y AL, y sobre todo las familias. En lo referente a los recursos materiales, combinaré el uso de diferentes materiales didácticos con el uso de materiales curriculares y con materiales tecnológicos como la aplicación Crea Cuentos de la unidad 15. Destacar que todo tipo de material estará organizado de manera funcional en los diferentes rincones y zonas del aula y estarán debidamente etiquetados y serán altamente manipulables. La colaboración con las familias, tal como plasma el decreto 330/2009 de 4 de junio en su artículo 11, es de suma importancia dentro de la práctica educativa. Por lo tanto, la participación de los padres y madres dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos y hijas será una parte imprescindible en mi programación.
Esta colaboración vendrá dada en intercambios establecidos por ley, como el consejo escolar, la hora semanal de tutoría, las reuniones informativas y los boletines trimestrales, y por intercambios que no vienen establecidos por ley, pero que estarán recogidos en el proyecto educativo, como los intercambios a la hora de entrada y salida, las circulares, la aplicación ClassDojo o las visitas de las familias. Es esencial también que exista una colaboración con el profesorado de educación primaria, lo que ayudará a los niños a conocer la futura etapa. Realizaremos actividades como el aprendimiento lector a través del plan lector. Por otro lado, formo parte de un grupo de trabajo OAOA, llevado a cabo por el Servicio de Formación Permanente para el Profesorado, siguiendo la orden del 14 de mayo del 2013. Como dije anteriormente, en mi grupo clase podemos encontrarnos con varias casuísticas de necesidades especiales de apoyo educativo, algo que tendré muy en cuenta a la hora de llevar a cabo mi programación, siguiendo el decreto 229/2011 del 7 de diciembre, por lo que se regula la atención a la diversidad. Todos los principios y medidas están adecuadas a las características de mi centro y de mi alumnado y recogidos en el Plan General de Atención a la Diversidad, elaborado por la orientación y regulados por el Decreto 120/1998 del 23 de abril. Dentro de la diversidad, cabe destacar que todas las necesidades detectadas fueron valoradas por el Departamento de Orientación y cuentan con los corrientes informes psicopedagógicos según la orden del 31 de octubre del 96. Dentro de mi alumnado existen 4 alumnos y alumnas con EAI. Un alumno con retraso simple de lenguaje, que posee una gran intención comunicativa, que expresa a través de gestos y expresiones corporales. Su sistema fonológico es simple, además de omisiones de fonemas, intervenciones silábicas y un vocabulario escaso. En este caso, como intervención, llevaremos a cabo actividades de discriminación auditiva fonética, juegos de identificar fonemas, actividades para mejorar el aparato bucofonatorio, entre otras. Una alumna procedente del extranjero que desconoce las 2 lenguas oficiales. Con medidas ordinarias son hablarle con claridad, siendo lo más expresiva posible, verbalizar en voz alta las cosas que se van a hacer, canciones, acciones de la vida cotidiana acompañadas por parte de los demás compañeros y compañeras, para así de esta manera favorecer las relaciones sociales, y entre otras. Además, también se está aplicando con esta alumna el plan de acogida del centro recogido en la orden del 20 de febrero del 2004. Una alumna diagnosticada de TEA. En el caso de esta niña, evita el contacto visual y requiere estar sola, por lo que cada vez que me dirija directamente a ella, le miraré en los ojos y lo hablaré de forma clara y concisa. Por otro lado, tiene intereses obsesivos con el personaje Peppa Pig, lo que me servirá para utilizar como recurso y que sea motivante para ella. Posee una alta frustración a los cambios, por lo que anticiparé cualquier actividad para que no la pille por sorpresa. También presenta patrones de comportamiento repetitivos y estereotipados, como aletear, merecerse o girarse en círculos. Ante esto, identificaré qué situaciones son las que desencadenan estos comportamientos e intentaré evitarlas. Por otro lado, le ofreceré actividades que requieran utilizar la atención y la concentración, como puzzles, diferencias, juegos interactivos, etc. En los 3 casos anteriores, con medida extraordinaria, tanto el especialista PT como el de AL acudirán al aula a trabajar con ellos, siguiendo la orden del 6 de octubre del 95. Por último, tenemos un niño alérgico al cacahuete, inscrito en el plan de alerta escolar. En este caso, el niño no se tomará medidas ordinarias de carácter curricular, pero como tutora será la responsable de informar a todos los profesionales que tengan relación con este niño de su alergia y el plan de actuación a llevar a cabo ante una reacción alérgica. Además de conocer dónde se encuentra la medicación de urgencia y comprobar con regularidad la caducidad de la misma. Ya para terminar, teniendo en cuenta la orden del 25 de junio del 2009, la evaluación será parte indispensable de la práctica educativa. Esta será global, continua y formativa. Vamos a ampliar tanto los aprendizajes del alumnado mediante la observación directa y sistemática, el análisis de las producciones de los niños y las entrevistas con las familias, como los procesos de enseñanza y nuestra propia práctica docente, mediante una autoevaluación y contraste de experiencias con los compañeros. Se realizará una evaluación inicial, comienzo de curso, una evaluación continua y una evaluación final. En el anexo 1 del decreto 330/2009 se especifican los criterios de evaluación de cada una de las áreas curriculares. Estos criterios me sirvieron de referentes para concretarlos de nuevo en la realidad del aula, quedando reflejados a lo largo de las distintas unidades didácticas. Estos indicadores son los que nos servirán para realizar los boletines trimestrales que serán entregados a las familias, los cuales elaboraré mediante la Gestión Administrativa de Educación, XADE. Respecto a las unidades didácticas, son 15 y se pueden ver temporalizadas a lo largo del curso en el calendario del anexo 3. Un ejemplo de unidad didáctica del primer trimestre es la 1, titulada Russell el Explorador, que tiene como centro de interés la vuelta al cole. Del segundo trimestre, la unidad 8,
titulado Explorando el Carnaval, que tiene como centro de interés el carnaval, y el tercer trimestre en la unidad 14, titulada Russell conoce a nuestros mayores, que tiene como centro de interés la tercera edad. Ya para terminar, me gustaría recordar que esta programación está abierta a posibles modificaciones que puedan surgir durante el curso, las cuales se recogerán en la memoria anual que se realiza a final de curso. En el apartado de bibliografía recojo todas las referencias bibliográficas de las que me serví para la elaboración de la programación, dividiéndolas en tres tipos, referencias legislativas, referencias bibliográficas y referencias web. Muchas gracias por vuestra atención.